Hola, hola, muy buenas noches, tardes, noches ya. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión especial de la Noche de Estrellas, la Noche de las Estrellas y la red de planetarios de Quintana Roo a través y desde el planetario de Cozumel. Voy a dejar de compartir el póster y pues estamos muy contentos de que nos estén acompañando todos los comités locales de Noche de Estrellas en el país y tal vez en el extranjero, todo el público que también nos ha acompañado en las diversas actividades relacionadas con la Noche de las Estrellas, ya varios años haciendo esta actividad tan enorme, fabulosa. Y para ir calentando motores, pues a partir del comité nacional, pues se han desarrollado varias actividades en los pasados fines de semana y el día de hoy pues nos toca una charla muy interesante y para hablar de estos dos escritores tan fantásticos, pues tenemos aquí a un grupo de amigos, a tres en especial, a dos de ellos, a Pepe y a Hugo, ya los tuvimos aquí en el planetario de Cozumel, así que a todos les voy a pedir que abran su micrófono, por favor, a Emilede, a Raúl, a Diego y al licenciado Hernán Herrera, que ya nos acompaña aquí en esta transmisión también. Pues quiero darles la bienvenida y agradecerles en nombre de la red de planetarios de Quintana Roo, formada por los planetarios de Cancún, de Playa del Carmen, de Cozumel y de Chetumal. Juntos formamos la red de planetarios de Quintana Roo. Dependemos del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología y pues tenemos una muy estrecha colaboración con instituciones y con asociaciones, en este caso la Noche de Estrellas. Y para darnos una breve introducción al respecto y una bienvenida de parte del comité, le voy a ceder la palabra a Emilede Velarde, que ella está muy cerca de aquí, de donde estamos nosotros. Así que, Emilede, por favor. Buenas noches, muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a la hospitalidad que han tenido con nosotros la red de planetarios de Quintana Roo, no solamente para la capacitación, sino durante todos estos meses de nueva covialidad, como por ahí le llaman. Y bueno, con anterioridad también le damos la más cordial bienvenida a todos los seguidores, a todos los astrónomos aficionados que sabemos que están muy pendientes por ahí detrás de las cámaras, a todos los seguidores de Noche de las Estrellas, pero también a los amantes del universo y de la ciencia que nos han empezado a dar su atención durante estas sesiones. Vamos a dar inicio. Ya no quiero enrollarme más con esto porque ya tenemos un poquito ahí de retraso. Entonces, muchas gracias a todas las personas que nos siguen, muchas gracias a todos los doctores y las eminencias que han estado con nosotros en estas sesiones. Gracias al licenciado Hernán, que también ha tenido a bien prestarnos su casa, sus instalaciones y el personal que ha sido tan amable con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Emilede. Y pues para dar la bienvenida desde aquí, desde la casa, está con nosotros el licenciado Hernán Herrera. Él es el director adjunto de Apropiación Social del Conocimiento, precisamente del Consejo Quintanarroense de Ciencias, a quien también le cedo la palabra para que nos dé un breve mensaje de bienvenida. Muchas gracias, Vicente. Pues sé que estamos una casa donde pues cabemos todos y sobre todo a nombre del ingeniero Alcárreca, Víctor Alcárreca, que es el director general, acabamos de tener una reunión y él tenía ahorita un compromiso médico, pero me pidió que en su nombre, en nombre del consejo, les dé la bienvenida a todos, en especial pues a nuestro amigo el doctor Raúl Mújica, con el que tenemos años haciendo colaboraciones, hemos contado
con su apoyo. Emile, que hemos hablado mucho. El Consejo ha participado a través de la red de planetarios y se ha ido incorporando a la Noche de las Estrellas, primero como subsedes, en actividades, luego empezamos a hacer algunas colaboraciones más, gracias a un embaucador de todo el tiempo, Mújica. Hemos estado colaborando con ustedes, vamos a seguir colaborando. Ya llevamos algunas ediciones de un boletín que se está haciendo con el respaldo del INAOE en colaboración con ustedes para tener el boletín astronómico que se llama El Cielo esta semana, que es un esfuerzo que hacen los compañeros que están a cargo de los observatorios astronómicos de la red de planetarios de Quintana Roo. Esta es su casa, tienen 4 sedes, no solo tienen la inmensidad del universo, con uno de los mejores cielos, sino también el mar, la belleza del mar. Están invitados en cuanto ya haya movilidad para que estén por aquí, nos visiten en los planetarios, serán bien recibidos. Y pues para no seguir con más, creo que es muy importante darle bienvenida aquí a quienes hoy van a estar platicando de hombres que se adelantaron al futuro, el centenario de Asimov y Bradbury. Entonces, pues los dejo. Adelante, bienvenidos, están en su casa y ya saben, como siempre, contarán con el respaldo del Consejo Quintanarroense y la red de planetarios. Vamos. Muchísimas gracias, licenciado Hernán, muchísimas gracias. Gracias. Y pues, si les parece, sin más preámbulo, pues vamos a darle, que es mole de olla. Entonces, pues el día de hoy tenemos esta sesión con, les decía, a 3 expertos y 3 personajes que están muy involucrados de una u otra manera con el arte y con la cultura de la ciencia ficción. Y pues ellos son Pepe Guichard, que ya lo tenemos, está por ahí, está Hugo Félix Mercado y está Diego Rodríguez Moreno también. Entonces, Raúl, me faltó presentar a Raúl, y ese es un pecado bastante grave, porque Raúl es un incansable de la divulgación, además de ser investigador en el INAOE, además de ser un gran aliado para la red de planetarios aquí en Quintana Roo y para otros muchos consejos estatales de ciencia. Así que, pues también, Raúl, bienvenido a esta tu casa, la red de planetarios, y pues tú nos dices cómo empezamos. Bueno, gracias, Vicente. La verdad es que no hace falta presentación, pues como soy de casa, entonces pues ya no pasa nada, ¿sí? Puros cuates, ¿no? Sí, está chido esto de ciencia ficción porque nadie creía que Hernán Herrera existía, ¿no? O sea, que era como personaje de ficción, porque todo el mundo habla de Hernán en los planetarios, pero ya vieron que sí existe. Lo convencimos de que viniera, que hiciera ahí presencia, y bueno, ya hasta nos invitó a su casa, que sí, la neta sí se ve cómodo estar ahí, ¿no? Así que le vamos a caer cuando vayamos por allá. Muchas gracias a todos. Pues miren, vamos a empezar con esta sesión. No podíamos pasar desapercibido como Noche de Estrellas, los centenarios de los natalicios de Bradbury y de Asimov, que son realmente 2 personajes que no solamente en ciencia ficción, sino en la cultura en general han impactado, ¿sí? Y bueno, afortunadamente bueno, ya conozco a Diego Rothmore, que Rodríguez Moreno, pero su nombre artístico es Diego Rothmore, ¿sí? Hemos hecho ya cosas, nos hemos acercado y teníamos cosas planeadas para una feria en Cholula, que por la pandemia, pues bueno, se tuvo que mover, pero ya había varias cosas planeadas alrededor de esto y a él se le ocurrió tener un conversatorio y le dije, pues ni modo, no te toca allá, pero te toca aquí, Diego. Entonces, Diego lo conocimos ya, lo conozco además, estuvo en la librería universitaria de la UAP aquí en Puebla, entonces ahí nos conocimos ya de varios sitios, así que le dije, por favor, ven y platícanos, danos una introducción de estos 2 personajes, Diego. Así que, Diego, tú eres el experto, tú eres el que escribe, tú eres el que ha leído todas esas cosas. Platícanos de estos 2 personajes, por favor. Claro que sí, Raúl. Digo, no he leído todo, pero casi todo. Y bueno, qué mala onda que tocaste esa tecla del Festival del Libro. Pero sí, en efecto, un par de días o 3 días antes nos cancelaron el festival por el tema de la pandemia. Pero bueno,
muchas gracias a todos, buenas tardes. Para empezar, me gustaría agradecer la invitación que me hicieron para formar parte de esta mesa. Es un gusto estar aquí para compartir este tema con los panelistas que hoy nos acompañan. Y pues qué mejor forma de hacerlo que a través de un tema tan interesante y tan fascinante como la ciencia ficción. En efecto, este año celebramos los centenarios de Ray Bradbury y de Isaac Asimov, pero me gustaría mencionar que también este año es el centenario del género, se cumplen 100 años de la ciencia ficción también. Entonces, para empezar, me gustaría señalar eso. En la década de los 20 del siglo pasado, en específico en 1920, la ciencia ficción surge como un género ya establecido, ¿no? Y bueno, evidentemente, antes de 1920, pues hay varias manifestaciones artísticas que ya retomaban algunos elementos propios de la ciencia ficción. Y con varias manifestaciones artísticas me refiero a revistas que en principios del siglo pasado publicaban cuentos breves sobre fantasía, pero bueno, retomando ciertos elementos de la ciencia ficción. Me refiero a novelas como por ejemplo la novela más emblemática de Mary Shelley, Frankenstein, o El moderno Prometeo, que bueno, si bien es un texto que está clasificado dentro del horror gótico, pues sí tiene ciertos elementos que recuperan pues lo que hoy conocemos como ciencia ficción, ¿no? De hecho, Mary Shelley es una de las pioneras de la ciencia ficción. Y bueno, no podemos pasar por alto esta película, de las primeras películas fantásticas, Viaje a la Luna, de Georges Méliès, que también, si no me equivoco, fue en 1902 cuando nació, cuando vio la luz. Y bueno, tiene toda la temática de la ciencia ficción, aunque en su tiempo pues, fue clasificado como fantástico o una película de fantasía, pues hoy ya se le atribuye el género, ¿no? Entonces, pues es un gusto aquí compartir la mesa y esta charla con todos ustedes, celebrando los 100 años de la ciencia ficción y, en efecto, de estos dos escritores imprescindibles del género, y bueno, no solo del género, de la literatura universal. Para empezar, me gustaría soltar una pregunta, ¿no? Para reflexionar quizá de una forma interna, o igual los espectadores que nos acompañan, a quienes les mando un cordial saludo, pues comentar si tienen alguna respuesta. Y la pregunta sería, ¿por qué nos gusta la ciencia ficción? ¿Por qué sentimos esa fascinación por la ciencia ficción o por lo que hoy conocemos como ciencia ficción? Eh, yo creo que nos gusta la ciencia ficción porque tenemos o tendemos a visualizarnos en un futuro utópico o distópico tal vez, pero a través de esa imaginación y de esa visualización podemos analizar también nuestro presente, ¿no? Es decir, a través de estas visualizaciones, de esta imaginación, nosotros analizamos nuestro presente y bueno, principalmente creo que nos gusta la ciencia ficción por un tema que surge incluso desde que surge el hombre, el mismo hombre, ¿no? Y es esta cuestión que nos diferencia de los animales, que nos diferencia o como especie dominante, más bien, y es el hecho de que nosotros creemos en las cosas que imaginamos. Nosotros nosotros creemos en religiones, nosotros creemos en patrias, somos patriotas y pues desde luego dentro de estas cosas intangibles, nosotros creemos en un futuro, creemos en que existe algo más allá de la muerte, más allá de lo que pase en este siglo o lo que venga en los próximos siglos. Entonces es una cuestión muy interesante que yo creo que es la que detona todo este gusto por la ciencia ficción. Ahora, digo, esto me gustaría mencionarlo porque creo que es un punto interesante, aunque ya abre un debate quizá un poco más específico, y es el tema de el término ciencia ficción, ¿no? Que por ahí hay un debate sobre si es correcto o no, ya que es science fiction, la traducción literal, muchos señalan, es una traducción literal y errónea, decir ciencia ficción, ¿no? Y pues algunos autores, algunos especialistas en el área, más bien dicen que la traducción exacta es ficción científica o ficción de la ciencia. Entonces, bueno, me parece interesante
rescatar esto, es algo que no quería dejar pasar. A mí en lo personal me gusta mucho este juego de palabras en inglés entre scientist y fiction, que es scientifiction, ¿no? Que si lo llegáramos a traducir a nuestra lengua, al español, sería algo así como cientificción, ¿no? Entonces ese juego de palabras en lo personal a mí me gusta. Pero bueno, la ciencia ficción, como bien mencioné, surge ya como género, ya bien establecido, en 1920 y a partir de ese año empieza a posicionarse como un género literario o un género que va adquiriendo un gusto dentro del público, se va volviendo popular y todo esto gracias a ciertos autores representativos del género, como Philip K. Dick, como Stanislav Lem, incluso como hay una escritora que se llama Alice Sheldon. Es una escritora que escribía ciencia ficción en la década de los 60 o en la década de los 70, si no me equivoco, pero lo hacía a través de un seudónimo de hombre para camuflarse dentro de todos estos autores, ¿no? Entonces es interesante las inquietudes que despierta la ciencia ficción y bueno, evidentemente dentro de estos autores, pues están estos dos titanes de la ciencia ficción que hoy celebramos y hoy recordamos, que son Ray Bradbury e Isaac Asimov. Ambos, pues, empezaron a tener cierto éxito, empezaron a escribir sus novelas o sus textos por ahí de la década de los 50, cada uno, pues, en sus diferentes líneas temáticas, siempre, obviamente, cerca de este género ciencia ficción, que en realidad recupera lo que es la fantasía, lo que es la tecnología, la ciencia, desde luego, el horror, ¿no? Y bueno, a pesar de las diferentes vidas que llevaron, pues uno y otro se complementan de alguna forma, ¿no? Y creo que sí, en efecto, son los dos titanes de la ciencia ficción, son los dos escritores que más han influenciado el género, no solo en la literatura, sino en el cine, en los escritores contemporáneos, en la ciencia, sobre todo Asimov, que siempre fue un eterno divulgador de la ciencia y bueno, su vida siempre estuvo relacionada con las ciencias exactas y su obra es una delicia porque recupera todo este análisis científico y todo este análisis literario. Mientras que Ray Bradbury es un poco más poético, es desde luego interesante, es fascinante, aunque él siempre manifestó que no le gustaba que lo señalaran como autor de ciencia ficción, sino más bien como un autor que escribía fantasía. Entonces, cuando le preguntaba que cómo predecía el futuro, él siempre decía que no predecía el futuro, más bien nos advertía de lo que venía, nos prevenía del futuro, ¿no? Y creo que eso mismo hace en sus obras más representativas, que en este caso de Bradbury es Crónicas Marcianas y Fahrenheit, ¿no? Fahrenheit 451, que son obras que pues han marcado y han influenciado a una infinidad de artistas, ¿no? Desde la literatura, como bien dije, el cine, desde luego, pero también los cómics, los videojuegos, ¿no? La pintura. Entonces, pues hay ciertas cuestiones que me gustaría destacar de la obra de Bradbury, principalmente pues todas estas influencias de los 50, 60, 70, como el hombre llegando a la luna, como el tema de la Guerra Fría, ¿no? Todo el terror que surgió a través de la Guerra Fría, las bombas atómicas, ¿no? Entonces todas esas influencias van a marcar a Ray Bradbury y eso lo vamos a ver reflejado en su obra literaria, ¿no? Una obra que de una forma aterradora quizá, llega si lo comparamos pues con nuestra realidad, con la realidad que hoy vivimos, pues hay ciertas similitudes, ¿no? En Fahrenheit 451, pues esta idea de que estamos controlados por pantallas gigantes y que pues no hay libros porque todos los utilizan para generar incendios, pues es aterrador y es algo que estamos viviendo ahora. Estamos todo el tiempo pegados al celular o a las pantallas ahorita con el confinamiento. Para bien o para mal, estamos siempre enfrente de una pantalla, ¿no? Entonces, yo creo que son cuestiones que el mismo Bradbury hoy diría, órale, qué cosa tan
escabrosa, ¿no? Y bueno, desde luego, pues este tema de la planeación o lo que se está planeando sobre las visitas a otros planetas, en específico a Marte, con Elon Musk, ¿no? Que quiere llevar el COVID a Marte, casi, casi. Bueno, no tanto así, pero pues las crónicas marcianas, no me acuerdo si en la tercera intervención o en la cuarta intervención de las crónicas marcianas, pues hay un texto que por ahí aborda todo este tema de pues la conquista del planeta Marte, y bueno, cómo los marcianos se ven afectados por la conquista de los humanos, ¿no? Les da varicela a los marcianos, se ven relacionados en cuestiones de violencia, pintarajean, rayan sus estatuas, sus símbolos. Entonces son temas, creo que una de las virtudes de la ciencia ficción es eso, que son temas atemporales, que quizá de algún modo tratan de colocarnos en un futuro próximo, o no tan próximo, un futuro lejano, pues siempre existe esa temporalidad que puede marcarnos o marcar a esta generación o a otra en un futuro, quizá en 100 años encuentren algún paralelismo con las novelas de Bradbury, ¿no? Y el caso de Asimov es igual muy, muy interesante y fascinante, porque pues Asimov generó toda una saga literaria y además generó, eh, ¿cómo decirlo? Generó ciertas materias, ciertas ciencias y ciertas especialidades específicas como la robótica. La robótica fue una invención de Asimov, ¿no? Que después se retomó pues en la vida real, en el mundo real, pero no fue sino hasta la invención de Asimov con su saga de los robots que se inventó esta materia, ¿no? Entonces es interesante porque pues toda esta relación de Asimov con las ciencias exactas, desde luego que tuvo lo influenció en su literatura y los textos que él genera, la saga de los robots, que después es la saga de la Fundación, pues nos muestran todo esto, ¿no? Él hizo, muchos mencionan que él hizo con esta saga todo un tratado de la condición humana, porque mezcla de una manera filosófica y tecnológica la literatura, ¿no? Temas literarios, y es una saga exquisita que nos plantea una sociedad que ya controla diferentes sistemas solares, pero que sin embargo hay una predicción de que esta sociedad con una tecnología brutal va a caer, ¿no? Justo como sucedió con el Imperio Romano. Es una sociedad muy avanzada, pero que aún así va a caer. Y pues a través de estas materias de la robótica y la psicohistoria es la otra parte que crea Asimov, pues nos habla de esta sociedad intergaláctica bueno, tanto la robótica que inventó Asimov, pues hoy existe gracias a la literatura de Asimov, se retomó y existe dentro de la ciencia, pues también la psicohistoria dio origen a algo que se conoce como futurología, ¿no? La psicohistoria en las novelas de Asimov es un método para definir el futuro o conocer el futuro a través de fórmulas matemáticas. Y pues la futurología es algo similar, ¿no? La futurología es una ciencia que estudia los patrones de antes y de ahora para predecir de alguna forma el futuro, ¿no? Entonces Asimov pues fue un gran divulgador de la ciencia, pero también predijo varias cosas, predijo muchas cosas en los años ¿no? O antes de su muerte, predijo algunas cosas, como el hecho de que iba a haber máquinas que cocinaban, iba a haber cafeteras, bueno, que hacían café, máquinas que hacían café, y que íbamos a estar todos con un aparato y nos íbamos a poder ver, ¿no? Comunicar viéndonos el uno al otro a través de una parte. Entonces es un tema muy interesante porque siempre la ciencia ficción se apoya en la ciencia y viceversa, ¿no? Siempre van de la mano. Quizá de repente se adelanta un poco la ciencia o de repente la ciencia ficción, pero son temas que siempre están ahí y desde luego que son autores que han influenciado a muchos otros. Y bueno, por ahora aquí me quedo.
Muy bien, Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias por la introducción, porque aunque no lo planeamos, sabíamos que lo ibas a hacer, así que por eso te lanzamos a ti al frente. ¿Sí? Muchas gracias por esta introducción. Porque sabes, justo de estos dos, hace unos meses, bueno, antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, en marzo, la FIL de Guadalajara, bueno, yo lo leí en El País, porque la FIL lanzó este concurso de ¿a quién le vas?, ¿no? ¿A Bradbury o a Asimov? Y esa liga me la mandó Pepe Guicher. ¿Sí? Pepe Guicher, que está aquí con nosotros, que es un gran amigo, antes que cualquier cosa, ¿sí? Aunque él no piense lo mismo de mí, pero esa es otra cosa. Pero es un gran lector de ciencia ficción, es astrónomo, ¿sí? Es astrónomo, bueno, ya saben, fue director del INAOE, es director del CRECTEALC, trabaja con asteroides, ahí también cosas también de ciencia ficción, y entonces me mandó una liga. Platicamos generalmente, tenemos la mala fortuna que nuestras oficinas están casi una frente a la otra, entonces nos vemos muy frecuentemente cuando estamos en el INAOE y siempre estamos platicando de estas cosas. Muchos astrónomos, científicos, no les gusta la ciencia ficción, pero no lo dicen. Pero nosotros, como somos más cínicos, hasta la platicamos y la discutimos y compartimos cosas. Y entonces Pepe me mandó hace ya varias semanas la liga a este artículo donde estaban concursando crónica, si era Bradbury Asimov y era Crónicas Marcianas contra la Fundación. Quien ganara entre los votantes se iba a leer la obra íntegra el 23 de abril, que es el Día Internacional del Libro, en las Ramblas de Guadalajara, por ahí, no recuerdo, ahí en un sitio, ¿no? Oh. Y entonces ahí ganó, bueno, ya no les vamos a decir quién ganó, ya sabemos quién ganó, al ratito ya se los diremos, pero entonces estamos platicando y la idea de que este Pepe aquí es que nos diga, pues, a quién le va, ¿no? O sea, dinos, Pepe, ¿tú qué ves de los dos lados? Y también un poquito de la parte científica, ¿tú a quién le vas? ¿Y quién es más científico que el otro? Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. Híjoles, no, está muy difícil decir a quién le voy porque, como mencionaba Diego, pues en realidad los dos son exponentes magníficos de la literatura, pero en diferentes vertientes, ¿no? O sea, Bradbury, efectivamente, yo creo que tenía razón cuando decía que, oye, no me encasillen como escritor de ciencia ficción. O sea, él es un escritor fantástico de otros temas, yo creo. O sea, cuando tú lees a Bradbury, no sé, yo lees a Julio Cortázar, a Borges, y dices, bueno, estos cuates se conocían, se escribían, o sea, tienen un estilo muy parecido. Obviamente Bradbury yo creo que literariamente era mejor que Asimov. Asimov era, digamos, la calidad literaria de los textos de Bradbury es muy, pero muy, muy grande, ¿no? Yo creo que pudo haber ganado fácilmente un premio Nobel, no sé por qué nunca se lo dieron, se lo han dado a tantos otros, ¿no? Y sus obras son en ese sentido, son lo que decía Diego, ¿no? Muy profundas, muy, introspectivas, ¿no? Y muy críticas de muchas de las cosas que pasan en la sociedad humana, ¿no? O sea, Bradbury es un tipo, es un escritor de primera, ¿no? Ahora, ¿quién está más cerca de mi corazón? Pues digo, lo confieso cínicamente, Asimov. ¿Y por qué? Porque, digo, yo de Bradbury, igual se los confieso, digo, a lo mejor va a ser una, ¿cómo se llama? Falta de modestia, que no va, pero he leído prácticamente todo de Bradbury y también de Asimov. Bradbury me encanta, ¿no? Pero Asimov, si estamos hablando de ficción científica, de science fiction, o como Diego lo discutió también, pues Asimov es, digamos, yo creo, el pilar fundamental, ¿no? Yo creo que sin Asimov no hubiéramos tenido a Philip K. Dick, no hubiéramos tenido a Marvel, no hubiéramos tenido a Star Trek, ¿no? O incluso a Star Wars, ¿no? O sea, todo digamos, el bagaje de la literatura, ¿cómo le podemos llamar? De adelanto, ¿no? De ver hacia el futuro,
pues Asimov lo maneja espléndidamente, ¿no? O sea, y efectivamente esta saga que yo le recomiendo al que no lo haya hecho, por favor, no se pueden morir si no han leído la saga de los robots, que se empalma con la de las fundaciones, y en medio, y hay en medio algo de la formación del imperio, es muy importante, ¿no? Pero Asimov tenía también otras cosas, o sea, efectivamente muchas de las descubrimientos científicos modernos están pues comprobando o yendo hacia las predicciones de Asimov. O sea, ahí tiene una novela fantástica que se llama Los propios dioses, ¿no? Que habla del multiverso, o sea, que está tan de moda ahorita, ¿no? El multiverso con el descubrimiento de las ondas gravitacionales, que dicen los científicos que a lo mejor en el momento del Big Bang, un poquito después, durante la expansión acelerada del universo, se pudieron haber creado muchos universos. Y pues los propios dioses predice, digamos, eso, ¿no? Tiene otra novela muy bonita que se llama El fin de la eternidad. O sea, si ustedes ven las películas actuales o la serie que al doctor Mújica no le gusta, que espero que ya le esté gustando, que es Star Trek, ¿no? Que hablan mucho de las realidades alternas, ¿no? Que algo pasa y de pronto se cambia la realidad, ¿no? Pues hay en su novela de El fin de la eternidad, es lo que Asimov plantea, ¿no? Ahí eran unos tipos que superpoderosos que tenían el don, la facultad de cambiar la realidad, ¿no? Actualmente en la ciencia ficción, pues lo que se maneja es algún evento para cambiarla, ¿no? Incluso podemos hablar de Volver al Futuro, ¿eh? O sea, trabaja algo de eso, ¿no? Entonces, yo sí considero que si estamos hablando de ciencia ficción pura y destilada, nos iríamos con, yo me iría con Asimov. Obviamente, como digo, Ray Bradbury es otro rollo. Sí, sí planteaba cosas de futurismo, ¿no? Pero más que nada él se metía al interior, ¿no? Al interior del ser humano. Yo lo veo más cercano, veo más cercano a Bradbury, como les digo, a Cortázar, a Borges, a ellos, que al mismo Isaac Asimov, ¿no? ¿Sí? Yo vería más cercano a Asimov, a Arthur C. Clarke, por ejemplo, que era otro gran divulgador, un tipo que se basaba en la ciencia, ¿no? O sea, si ustedes leen la saga de las Odiseas Espaciales, pues yo creo que tenía muchos cuates dentro de la NASA, que le pasaban la info de los últimos descubrimientos o de los top secrets, porque las leen y dices, caray, pues ¿cómo sabía esto de Europa este mono? ¿No? ¿Cómo sabía esto de Titán? ¿No? En ese momento. Entonces, que digamos es otro personaje importante, ¿no? Arthur C. Clarke. Pero bueno, volviendo a estos dos, indudablemente, ¿no? Yo creo que sí, por supuesto que es obligación moral, ¿no? Espero que muchos lo hayan hecho en este confinamiento, ¿no? Leer o releer a Asimov, a Bradbury, ¿no? Y yo cada vez que veo al comandante Data, ¿no? De Star Trek, me acuerdo de Asimov, ¿no? Ahí hablan de los cerebros positrónicos, imagínense, ¿no? Y esto él lo planteó en los 50, ¿no? Entonces, sí era un cuate que tenía una idea muy clara de lo que él pensaba que podría ser el futuro, ¿no? Entonces, no sé si Raúl va a decir quién ganó la votación, pero yo hubiera votado por Asimov. Gracias. Sí. Oye, Pepe, un poquito en esta, a mí la parte, por ejemplo, que me gusta mucho de las
de las fundaciones es esto que mencionó Diego, que es la psicohistoria. La psicohistoria. Que es claro. esta parte de la historia y las matemáticas, es como una mezcla, pero más que predecirte el futuro, lo que hace es, y de fórmulas matemáticas, lo que hacen es estudiar, hacer estadística. Sí, Entonces hacen un análisis estadístico y te dicen agarra los sucesos con mayor probabilidad, ¿no? sí, Los que son más posibles, e incluso va dejando sus cápsulas, ¿no? Que bueno, claro. no les vamos a echar a perder la lectura si no lo han leído, pero para mí esa era parte, esa parte de usar matemáticas, historia, la robótica, todo. Sociología, o sea, la sociología, o sea, digamos, el inventor de la psicohistoria, pues según las novelas de Asimov, es un matemático que desarrolla esa rama, pero tomando en cuenta una población enorme, gigantesca de humanidad, o sea, ya prácticamente toda la galaxia estaba poblada. Y entonces con esa población, él se atreve a decir, yo creo que podríamos predecir, ¿no? Cómo se comportará la sociedad con el tiempo, ¿no? Pero era usando matemáticas, usando sociología, usando demografía, efectivamente, usando la ciencia para ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Así es, te voy a dejar en ascuas hasta que termine la charla, Pepe, De ¿sí? acuerdo, Para que veas quién ganó, ¿sí? ya me lo dije. Pero fíjate, les recomendamos ese artículo también, si quieren se los Sí, ponemos ahorita ahí en el Facebook, le voy a pedir aquí a los chicos que nos ayudan, a Emi, Nayeli sí. o a Gerardo que andan ahí, pero invitaron a 6 escritores latinoamericanos a que dieran su opinión, y entonces, por ejemplo, Mariana Enríquez de Argentina puso, Bradbury ha puesto en Crónicas Marcianas sus largos domingos vacíos, su tedio americano, su soledad. Y luego Francisco Ortega de Chile dice, Asimov fue el primer bestseller de la anticipación. Sin Asimov no hay Philip K. Dick, no hay Marvel, no hay Star Trek, ni Star Wars, ¿no? Oye, ese tipo pensaba igual que yo. Exacto, sí. Y bueno, Alberto Chimal de México, que lo conocen mucho, seguro dice, la obra de Bradbury es una exposición de qué significa la tradición americana hecha de múltiples migraciones y violencias, incluso cuando estas son invisibles para muchos. Y así hay varias opiniones ahí bonitas de escritores, ¿no? Que pues han tenido este impacto en la sociedad y en la cultura. Y por eso es que estamos contentos de que Hugo Félix, ¿sí? Un director de cine, un gran amigo también, ¿no? Es el director de Cygnus, de que haya aceptado otra vez estar aquí con nosotros porque le hemos dado lata más o menos frecuentemente para este tema y para muchos otros, ¿no? Entonces, pues le pedimos que nos platicara, pues ahora, de estos 2 personajes y pues el cine, porque hay, por supuesto, se han llevado al cine obras de estos 2 cuates, ¿no? Así que, Hugo, muchísimas gracias por tomarte este rato. Platícanos desde el cine, ¿cómo van? Para que no le digas a Pepe quién ganó, así que hasta el final. No, no lo haré. Pero pues antes que nada, gracias por la invitación. La verdad es que yo aprendo mucho de escucharlos a ustedes y eso sigue siendo vigente, ¿no? Al escucharlos, no tenía la oportunidad de conocer a Diego, pero me encantó escuchar también cómo introdujo el mundo de la ciencia ficción y me encantó mucho eso, porque yo tengo una discusión personal que tenía siempre sobre la definición de ciencia ficción en el cine, porque definían otras películas que yo no les encontraba como ciencia ficción, ¿no? Películas que eran de fantasía, desde mi punto de vista, pero que las definían en el campo de la ciencia ficción. En cine tendemos a mezclar mucho algunos géneros, ¿no? Que parece que están divididos por líneas punteadas y entender que la ciencia ficción dura es esto que tú decías como ficción científica, es como un acercamiento más interesante, ¿no? Y que parte sobre elementos científicos para contarnos algo. De hecho, decía en algún momento George Lucas, el director de la Guerra de las Galaxias, que pues él no estaba haciendo ciencia ficción, que él estaba haciendo space opera, ¿no? Que él estaba haciendo una cosa totalmente diferente y sin embargo, bueno, pregúntale a mucha gente qué es Star Wars y todos no van a vacilar en decir que es ciencia ficción, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos con algunas temáticas sobre la definición correcta que debería de tener la ciencia ficción. Pero si nosotros partimos sobre esos elementos que tienen que ver con la ciencia como base para poder contar una historia, bueno, pues tenemos mucho de dónde contar.
¿no? Y en cine, bueno, pues han habido muchísimos experimentos bien interesantes, algunos muy, muy, muy llamativos, que no me voy a clavar mucho en eso, pero sí me voy a clavar un poco como platicarles sobre estos dos personajes que no pretendo ser experto en ellos, pero sí he podido decir que he visto muchas de estas películas que voy a platicar, entonces con eso a lo mejor podríamos como relanzar. Entonces si me lo permiten, voy aquí a compartir un poco mi material, este material que tengo para pues, poder platicar sobre lo que es cine de ciencia ficción, ¿no? El cine de ciencia ficción, obviamente si planteamos y abrimos el tema con Isaac Asimov, pues Isaac Asimov, muchas de sus obras no han llegado al cine, no es que sea un autor que llegó muchísimo al cine, pero cuando llegó ha llegado con mucha fuerza. La primera película en la que él trabajó fue una película francesa, animada, bien interesante. Él trabajó en la adaptación de una novela de Jean-Pierre Andrébon que se llama Gandahar. Es ese póster que ven abajo a la derecha, es una película animada. Él hizo la adaptación para la parte americana, en donde trata sobre un futuro idílico donde todos somos capaces de relacionarnos muy bien con la naturaleza y viene del futuro una fuerza maléfica que viene a romper con eso, ¿no? Poco después, el mismo año, pero se estrena El fin de la eternidad, la película soviética de Andrei Yermash, y un año después, Nightfall de Paul Meyersberg de los Estados Unidos, que ganó los premios Saturno, estos premios que otorga la Asociación de Ciencia Ficción en los Estados Unidos, por el trabajo, no específicamente el guión, pero sí gana esos premios por mejor vestuario y por cuestiones que tienen que ver con la producción. Sin embargo, estas tres películas de Asimov con las que arrancan no son como muy conocidas por un lado, no son muy bien calificadas por el público por el otro. Y hasta que llega El hombre bicentenario, esta película de Chris Columbus, el mismo que dirigió Harry Potter, si les sirve un poco de referencia, es cuando realmente hay una película considerada como blockbuster, ¿no? Por ponerla con un nombre así. El hombre bicentenario, protagonizada por Robin Williams, es una película que habla sobre pues, un robot que realmente tiene una vida bastante longeva y que busca convertirse en un ser humano. Y por eso busca al final ser reconocido como un hombre que ha vivido pues más de 200 años, ¿no? En un bicentenario, ¿no? Entonces, esa es más o menos la cuestión. La película, en términos de taquilla, fue un éxito impresionante, le fue muy bien, pero además fue una película que puso nuevamente en el radar a Asimov después de bastante tiempo de no tener películas que tuvieran que ver con él o con sus trabajos. Y la siguiente película que también fue muy fuerte y que le fue muy bien es la de Yo Robot, una película de 2004 dirigida por Alex Proyas, en donde Will Smith es este detective que tiene que identificar una serie de sucesos que se dan relacionados en una fábrica de robots, ¿no? Y que está basado en Yo Robot, y donde ahí se hablan de las 3 leyes de la robótica de una manera muy interesante, y que si bien la película hay que entender, porque esa es una de las cosas que lo vuelven bien complicado, ¿no? En términos del cine. El cine es un lenguaje diferente a lo que es la literatura. Y entonces mucha gente tiende a comparar el libro con la película, ¿no? Muchos tendemos a hacer eso en muchísimas obras y de repente olvidamos que estamos hablando de lenguajes diferentes y que las novelas fueron escritas para leerse y las películas y los guiones cinematográficos son escritos para verse en pantalla. Entonces, esa gran diferencia hace que de repente uno encuentre muchas diferencias entre lo que es la novela y lo que es la película. Además que la película hay un factor de tiempo, ¿no? Es decir, en una película tenemos que conglomerar todo en 2 horas, 2 horas y media, o dependiendo, pero más o menos en ese estándar. Cuando en la novela, bueno, tendrás 200 páginas, 300 páginas para escribir y no tendrás
ese mismo límite, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso, Yo Robot pues se consideró como una película de acción donde Will Smith corre mucho y va para allá y persigue a robots por allá y los robots cambian de color y todo lo que quieran porque están buscando obviamente el trabajo, contar la historia a través de la imagen, ¿no? Y bueno, lo cierto es que los textos de Asimov tienden a ser muy descriptivos. De hecho, hay un cuento donde describen perfectamente qué pasaría en Júpiter si varias lunas generaran un eclipse y sería algo interesantísimo, ¿no? Pero muchas de otras partes de los textos de Asimov van más referidos a las descripciones de lo que los personajes van sintiendo y simplemente en Fundación hay un personaje que todo el tiempo está en conflicto para definir cómo debe de ser el futuro de la humanidad, ¿no? Si deben de ser de un tipo o si deben de ser de otros, ¿no? Si deben de ser de Yo Gaia o si deben de ser de los otros, ¿no? Entonces es parte del asunto que presenta Asimov. Para mí Asimov obviamente es un autor obligado, pero además muy interesante porque sí nos regala en sus textos muchas imágenes que ojalá se puedan convertir. Pero Isaac Asimov, y ahora me voy a permitir meterme un poco a la televisión porque ahora con las series de televisión la división entre la producción cinematográfica y la televisiva cada vez empieza a ser más delgada porque ahora por un lado, la digitalización ha permitido que el equipo técnico que se utiliza para hacer televisión ya sea realmente el mismo que se utiliza para cine. Y por otro lado, pues obviamente la manera en hacer series y la manera de hacer televisión se ha acercado mucho. Entonces dije, bueno, también me voy a acercar un poco a lo que se hizo en televisión. Y en televisión, Isaac Asimov participó en muchísimas cosas. Participó como escritor y como coescritor en episodios de El Amo de la Estratosfera, como Fuera de este Mundo, como Fuera de lo Desconocido. Es decir, tiene muchas cuestiones. Y también tiene dos películas que se hicieron para televisión, que nunca tocaron las pantallas grandes, pero que sí salieron en televisión, que es El Affair del Androide y La Fórmula de la Muerte. Películas que estuvieron nada más, como les digo, en la pantalla chica. Isaac Asimov estuvo, como les digo, trabajando en muchísimas cuestiones de televisión. Ahora, pues, realmente lo interesante es que Isaac Asimov regresa, sus obras regresan a la pantalla porque están haciendo Fundación. Es un proyecto bien interesante, bien... no voy a decir fantasioso porque no es la palabra correcta, pero sí es muy atractivo, con 10 episodios que ya se filmaron. Llevaban 24 semanas de filmación en noviembre del año pasado y iban a haber retakes, pero ya no sé si esos retakes tuvieron lugar, si se realizaron por las cuestiones de la pandemia. Pero ahí hasta les pongo la liga nada más para cuando tengan la oportunidad. En un ratito, es más, si hay tiempo, les pongo yo el tráiler de Fundación, porque están haciendo una serie con muchísimo dinero, pero más allá de muchísimo dinero, pues muy interesante, porque están haciendo en 10 capítulos, cuando menos la primera parte de los libros de Fundación. Entonces, Isaac Asimov sigue siendo un autor súper relevante, con mucha fuerza, a pesar de que, bueno, pues ya nos dejó, ¿no? Entonces, en ese aspecto, Isaac Asimov, pues, pisa fuerte, por decirlo de alguna manera, en el campo del cine y la televisión. Y de la misma manera, Ray Bradbury, cambiando ya al otro autor que hoy nos compete, pues tiene cosas también muy interesantes. Él empezó, su primera película Llegó del Más Allá, de Jack Arnold, una película que además se hablaba de que había sido filmada en 3 dimensiones, pero realmente trata sobre una especie de nave o de asteroide que cae en el desierto de Arizona y en ese desierto hace que la gente cercana a la población se empiece a comportar de manera diferente y entonces empiezan a investigar y a suponer que lo que venía en ese asteroide estaba afectando a los demás. También participó con El Monstruo del Mar y luego él hizo una adaptación que yo creo que es lo más famoso que él ha hecho curiosamente en el campo del cine, aunque ahorita voy a platicar de otras cosas, que es Moby Dick. Hace una adaptación de Moby Dick que
es dirigida por John Huston, protagonizada por Gregory Peck, que tiene muchísima fuerza. Es una película que tiene muchísima fuerza, aunque curiosamente no es de ciencia ficción, pero bueno, pues él participó ahí y tiene como muchísimo renombre. Pero la película que a mí más me gusta del trabajo que él ha hecho es Fahrenheit 451, que fue llevado a la pantalla por François Truffaut, un cineasta francés que es representante de la nueva ola francesa y que revolucionó la manera de hacer cine. François Truffaut también era amante de la ciencia ficción. De hecho, para que lo puedan ubicar, si ustedes ven la película Encuentros cercanos del tercer tipo, él es el personaje principal. Esta película dirigida por Steven Spielberg, que están investigando varios sucesos en el mundo porque han aparecido aviones, barcos del pasado en lugares inhóspitos y han empezado a aparecer personas de otros lugares. Bueno, el investigador que está a cargo de esa circunstancia es interpretado por François Truffaut. Y Truffaut tuvo a bien llevar esta obra de Fahrenheit 451 a la pantalla grande con resultados bien interesantes y sigue siendo un referente de la alta calidad en cuanto a las películas de ciencia ficción y su relación con los cineastas de una manera pues, bien interesante. Ray Bradbury también participó, por supuesto, en televisión. De hecho, hizo muchísima televisión. Estuvo en muchísimas partes, sobre todo en la década de los 50 y 60. Participó en una cantidad impresionante de episodios, participando como escritor, coescritor o poniendo la historia, aunque el guión no fuera de él. Es decir, se movió muchísimo y participó con varias personalidades como Alfred Hitchcock en su serie de Alfred Hitchcock Presenta y también en la queridísima Dimensión Desconocida, en donde estuvo participando también como escritor en varios de los episodios que ahí se dieron. Estuvo en Rendezvous, en Mañana puede ser verdad y en muchas otras más. También tiene películas que se llevaron a la televisión y que no pisaron los cines, aunque no con tan buena suerte. Sin embargo, tiene dos obras que yo reconozco en la televisión que fueron muy interesantes. Primero, en 1980 se lanzó una miniserie de Crónicas Marcianas. Esta miniserie solo tuvo 3 capítulos de 1 hora cada uno, y fueron altamente reconocidos. Desafortunadamente las Crónicas Marcianas de Bradbury no siguieron adelante, solo se produjeron 3, pero en donde le fue muy bien a Bradbury fue en el teatro de Ray Bradbury, una serie que llegó a 6 temporadas y se iba a producir una 7ª con 65 episodios. Una serie de televisión que estuvo entre 1985 y 1992. En todos los episodios, Ray Bradbury aparecía al principio dando una introducción, como lo hizo Hitchcock también en su propia serie, ¿no? Nada más que la diferencia es que aquí Bradbury pues tenía toda la participación en cuanto al trabajo que hacía como guionista y en la invitación a otros guionistas para poder participar. No quisiera dejar de comentar también que obviamente el desarrollo de ellos también se dan por la participación de otros escritores y de otras personas. ¿No? Solo quiero como comentar con 3 en particular, aunque hay muchos más de los que podríamos hablar. Uno es Stanisław Lem, que hizo Solaris, escribió Solaris, esta película de Andrei Tarkovsky tan famosa y tan conocida en la década de los 70 y que después Steven Soderbergh volvió a llevar ya al cine ya al principio de los 2000 con George Clooney. Y por el otro lado, Arthur C. Clarke, que es otro autor muy importante, que hizo el texto de 2001, Odisea del Espacio, que sería una de las obras más importantes de Stanley Kubrick, que considerado uno de los cineastas más importantes en la historia de la cinematografía, que bueno, pues que sigue. Y obviamente terminaré como esta parte hablando de Carl Sagan, que hizo Contacto, o bueno, que escribió el guión de Contacto, que fue llevado por Robert Zemeckis, que es el mismo autor de Volver al Futuro, que ya recordaba Pepe Guichard
hace un ratito, ¿no? Que también pues, es una película de ciencia ficción con todos estos embrollos y que, por cierto, y solo como nota el portador, CMX ha dicho que solo cuando esté muerto y siempre y cuando sus familiares lo dejaran o sus herederos lo dejaran, que no va a haber nunca un remake de Volver al Futuro, porque es una película o una serie de 3 películas que están muy bien hechas y no hay necesidad de por qué volverlas a hacer, ¿no? Esa es parte más o menos de lo que él expresa y dice en su momento y que comenta respecto a estas cuestiones. Pero bueno, no me quiero como alargar mucho más, pero ese es más o menos pues el trabajo de Isaac Asimov y de Ray Bradbury en el campo del cine y la televisión. Muy bien, Hugo, muchísimas gracias, está chido. Al ratito, pero sí, muéstranos el tráiler, ¿no? De la fundación, por favor, porque... Ahorita se los ponemos. Ahorita los sí, ponemos. porque Ahorita quiero, los ponemos. sí, ¿no? Para que, bueno, casi al final, para que se queden ahí todos, exactamente, con la tentación también, ¿no? Oye, Pepe ya me reclamó porque él ya se abrió, ¿sí? O sea, como en las cartas, ¿sí? Entonces me dijo que tanto tú como Diego tienen que abrir y decir a quién le van. Pensé que lo había comentado, pero fíjate, tengo 2 referencias ahí. Primero, he de comentar que lo primero que en la primera materia, cuando estaba estudiando la carrera de cine, me pusieron a hacer adaptaciones y el primer texto que me dieron fue un texto de Ray Bradbury sobre las crónicas marcianas. Entonces yo lo presenté a la escuela y ahí estuve, pero pues me rebotaron, obviamente, pues yo estaba, era lo primero que estaba haciendo, entonces como que batallé mucho con esos textos y me generó como una especie de antipatía en ese momento sobre Bradbury y dejé de leer todo porque no podía adaptarlo yo como yo quería. Precisamente lo que yo les decía, no se puede, las adaptaciones del texto literario tienen varias complicaciones para la adaptación cinematográfica. Entonces, un par de meses después me encontré con Fundación ahí que estaba guardado en el librero de mi papá, y lo empecé a leer y la verdad es que lo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo y dije, ojalá alguien en algún momento haga esta película, pero ¿cómo harían esta película? Y me clavé mucho en eso y empecé a leer muchas cosas de Isaac Asimov y me terminé decantando por Isaac Asimov. O sea, me fui hacia ese campo, hacia ese camino y pues me declaro fan de él. Perfecto. Diego, no te hagas. Dinos. Híjole, me pones en jaque de elegir uno, híjole, está muy, muy complicado. Yo creo que sí, como lo comenté y como creo que todos lo hemos comentado, cada uno tiene lo suyo. Pero bueno, Asimov es brutal, ¿no? Brutalmente épico también y filosófico por ejemplo, esto que menciona Hugo me parece bastante interesante, ¿no? El tema de las series de televisión que tienen una mayor posibilidad de abordar estas temáticas, sobre todo en el tema de Asimov y de su saga de la Fundación. Yo creo que una serie podría ser una buena aproximación para las nuevas generaciones, ¿no? Hacia Asimov, pero desde luego, pues las obras literarias son las obras literarias. Pero bueno, ya hablando de elegir a uno, para no hacerme guaje, no sé, yo creo que me quedo con Bradbury. Me quedo con Bradbury porque, pues sí, es un escritor que aunque quizá no ha tenido una gran influencia dentro de la ciencia como la ha tenido Asimov, es muy poético. Digo, soy un literato, ¿no? Y hay varias escenas de sus novelas. Hay una escena magnífica en Fahrenheit 451, donde el protagonista, de Guy Montag, está quemando alguna casa y ve a una mujer que está leyendo y no se va, se queda leyendo. Y es cuando él se cuestiona por qué no se mueve la mujer, estamos quemando su casa, y ella está leyendo su libro. Esa imagen se me hace súper poética y yo creo que me quedo con Bradbury. Muy bien, qué bueno, porque si no sabes, se iba a ir en blanco el pobre Bradbury esta tarde noche. Doctor Mujica, ¿y a usted a quién le va? Ya lo dije, nada más que no existe entender, ¿sí? Ok. Sí. No, a ver, es que ya no puedo decirlo porque ya me echaste a todos los Trekkies, ya me los echaste encima diciendo que no me gustan. O sea, simplemente no estoy de acuerdo de que el 99% de los capitanes de la Enterprise sean gringos y sean
anglosajones, o sea, digo, perdón, pero hay de otras razas, ¿sí? O sea, no vamos a No, hablar de claro, eso. ahí estamos hablando de un problema que el cine tiene, donde cree, sobre todo el cine hollywoodense, quiere representar a la humanidad a través de su propio perfil, ¿no? Sin embargo, nada más yo quiero comentar algo de Star Trek que no lo comenté. Isaac Asimov fue asesor de la serie durante un par de años, en los 60, y comentan que fue para él como momentos muy, muy divertidos, ¿no? Sí, seguramente, o sea, yo también me hubiese divertido. Si me llaman de asesor para esas cosas, quizá me hubiese divertido. Pero bueno, oigan, miren, hay muchos comentarios en las redes. Quieren que abordemos algunos, ¿no? Porque hay unas preguntas muy interesantes, no sé que se nos vayan a quedar, ¿cómo ven? ¿Sí? Sí, sí, Entonces, digo, adelante. va, miren, está, por ejemplo, dice, bueno, aquí Asimov fue bioquímico, divulgador de la ciencia, fue más científico, ¿no? Los dos son asombrosos. Gran charla, felicitaciones. Si Arthur C. Clarke no está en su aniversario, pero no lo olvidemos. Dice Alejandro Magina, a mí me gustan mucho los relatos de Stanislav Lem, que ya lo mencionamos, por supuesto, también, ¿no? Está esa parte de comentarios. Saludos desde Argentina, Uruguay, Ciudad de México, Chiapas, Pachuca, Bernal, José María Morelos de Quintana Roo. Bueno, dice Irving Gómez, dice, Asimov es mi autor favorito, uno de mis relatos favoritos escrito por él, recomiendo mucho, al estilo de una historia de James Bond, Estoy en Puerto Marte sin Hilda, ¿no? Y el relato Los hombres de la Tierra de Crónicas Marcianas de Bradbury, o sea, ahí se van dividiendo, ¿no? Dice, a ver, en algún momento un ponente mencionó que en ocasiones la ciencia supera la ciencia ficción. ¿No cree que la ciencia ficción siempre estará más adelantada a la ciencia? Creo que esa es como para Pepe. Nada ¿Sí? más. Sí, ya, es que Sí, le piqué el botón equivocado. Efectivamente, o sea, por lo general ha pasado eso, de que la ciencia ficción, pues es una ciencia, es una literatura de, digamos, de futurista, de adelanto, se adelanta, ¿no? A la ciencia. Pero yo creo que han habido algunos casos en que pues hemos sido sorprendidos por la realidad, ¿no? Ahorita no me viene a la mente así de pronto ninguno, pero no sé, tal vez en lo que se refiera más que a los desarrollos tecnológicos, ¿no? El comportamiento de la sociedad humana a veces como que ha sorprendido a muchos, ¿no? Incluyendo a los que, a los que escriben ciencia ficción, ¿no? Entonces, por supuesto, yo creo que siempre vamos a tener en la ciencia ficción una, eh, mira, a lo mejor por aquí nos podemos ir, ¿no? Y estamos hablando no de Asimov y de ellos, sino de Julio Verne, de H.G. Wells, ¿no? De todos que predecían, digamos, entre comillas, un posible futuro para la humanidad. O sea, los escritores de ciencia ficción han escrito tantas posibilidades para la humanidad que, bueno, alguna de ellas, pues a lo mejor nos pegan, ¿no? Sí. Por cierto, una cosa interesante que de la literatura de Asimov siempre me llamó la atención, no sé si ustedes tengan alguna idea, y te incluyo a ti, Raúl, ¿no? Algún comentario, es que él siempre puso como única especie dominante, como única especie de la galaxia, al menos del universo, a la raza humana. Humano. No hablaba de extraterrestres, o sea, en el Imperio Galáctico no habían extraterrestres, era pura humanidad, o sea, como que la galaxia se hizo para la especie humana. Claro, hay otras obras de Asimov que sí que mencionan uno que otro extraterrestre, ¿no? Pero no muchos, ¿eh? O sea, y yo nunca he sabido bien por qué. Porque, digamos, un recurso muy fácil es llenar al universo de extraterrestres, ¿no? Que vienen, nos conquistan o nos ayudan o lo que sea, ¿no? Sí, y hay novelas fantásticas, ¿no? De ese estilo, ¿no? De las más recientes, digo, un escritor reciente que
que no mencionamos mucho, pero que es buenísimo, es Orson Scott Card, por ejemplo, ¿no? El del juego de Ender, ¿no? Que con todas sus novelas. Y este otro cuate, Dan Simmons, es fantástico también, ¿no? El de, ¿cómo se llama este cuate? La caída de Hiperión, ¿no? Que son novelas sensacionales. Pero bueno, yo creo que respondiendo a la pregunta, sí, por lo general, creo que la ciencia ficción siempre nos ha mostrado algún posible camino, ¿no? Algo sí Perdón, siempre perdón que se nos interrumpa, adelanta. Raúl, Sí, 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 bien, solamente bien. para complementar lo que dijo José. Me parece que Asimov, esto que planteas de que en su saga es la especie dominante es el ser humano, me parece que es porque Asimov siempre tenía esa idea de que para que el ser humano alcanzara la inmortalidad, lo podía hacer a través de la conquista de las galaxias. Creo que es por ahí, creo que por ahí va, ¿no? Y sí tienes toda la razón con este tema de que podría ser como muy sencillo abordar otras razas alienígenas, pero eso también es lo interesante de Asimov, considero yo, ¿no? Que a pesar de sus escenarios intergalácticos, siempre está presente esa lucha interna del ser humano, de la condición humana, ¿no? Su ego, sus demonios, toda esa condición humana siempre complementa su literatura. Era mi aportación, Raúl. Sí, Sí, Hugo, ¿nos dices algo? No, que sobre eso, o sea, ahorita que el doctor Guichard hablaba también sobre el juego de Ender, me hizo recordar también que hay películas como esa o como Starship Troopers de Paul Verhoeven que hablan precisamente de cómo el ser humano va a conquistar a alienígenas, porque aquí estamos acostumbrados a que, o sea, en cuanto al cine hollywoodense, la mayor parte de las historias es que nos vengan aquí a conquistar a los humanos, ¿no? Que venga el día de la independencia o que vea lo que ustedes quieran, pero siempre se trata de qué pasaría si llegaran acá, porque además forman parte de uno de los miedos del ser humano, ¿no? Es decir, forman parte de nuestros miedos el hecho de que alguien de otra parte pueda venir acá, porque eso resulta terrorífico pensarlo, simplemente pensar que, porque no conocemos nada, forma parte del gran campo de lo desconocido. Y pensar que tengamos nosotros las atribuciones para poder ser aquellos que van a ir a conquistar otros, pues obviamente cambia mucho la perspectiva y son muy pocos los ejemplos en los que se dan. A mí me llamaba mucho la atención de Isaac, en cuanto a Isaac Asimov, porque Fundación y Tierra, efectivamente, pues todo el tiempo estamos hablando de humanos que si bien llegaron a otros planetas y ya de ahí se desarrollaron en otra cosa, en cuanto a la humanidad que nosotros conocemos, pero al fin y al cabo parten del mismo concepto del ser humano. Y es algo que se me hace muy interesante de pensar, de reflexionar, y más ahora creo en estos tiempos cuando la humanidad está metida en circunstancias muy específicas, ¿no? Bueno, a lo mejor Asimov, o sea, tenía el otro miedo, o sea, el miedo con los robots, ¿no? O sea, porque siempre se acompañó de los robots y siempre el miedo es que el robot se vuelva superior al ser humano, ¿no? De hecho, Siempre está perdón, eso, ¿no? ajá, me acabas de recordar porque, déjame buscarlo aquí rápido, pero el The Guardian, el periódico inglés, acaba de publicar el 8 de septiembre, hace unos días, publicó un texto escrito ya por un robot que habla sobre, es una reflexión sobre por qué los robots no van nunca a atacar a los humanos, ¿no? Y además, lo que a mí me llamó mucho la atención es que este texto es una columna escrita por un robot y que está en el periódico The Guardian. A ver si luego le pueden echar una ojeada a eso. Está bien interesante ese concepto. Bueno, entonces digo, va por ahí, ¿no? Yo creo también en lugar de los aliens, pues tenía ahí a los robots, ¿no? Ahí era como su universo, ¿no? Dice aquí perdón, Raúl, nada más sí, para sí. complementar lo que decía Hugo. Sí, coincido con esto de que casi siempre somos la especie dominante, pero son pocos los ejemplos que nos muestran una perspectiva al revés, ¿no? Y creo que un ejemplo muy claro es esta película de René Laloux, que es El planeta salvaje. Y bueno, pues ahí se demuestra esta noción de que nosotros somos los conquistados, ¿no? Los que estamos bajo el yugo de esa raza alienígena.
Y bueno, lo complemento porque me llamó mucho la atención esta película sobre algún texto de Asimov que ahorita nos comentaste, Hugo, que es también de René Laloux, y que bueno, yo desconocía. Muy bien. Heráclito de Feso dice, regularmente se habla de física, matemáticas, tecnología, pero ¿habrá espacio para otras ciencias? Por ejemplo, se habla de metahumanos o robots con poderes sobrehumanos. ¿Cómo reintroducir estas áreas en otros temas sin que sean solo ficción, sino también realidad? Considerando que se pretende llegar a otras galaxias, otros planetas o incluso viajar en máquinas del tiempo. Dice, bueno, después reinterpreten la idea de mi pregunta, si me ayudan, si les parece bien formulada. Sí, supongo que se refiere a que cómo están desarrolladas estas otras ciencias o cómo tendremos que desarrollar ciencias para, por ejemplo, sobrevivir en otros planetas. O sea, ¿qué áreas se tendrán que desarrollar, ¿no? Supongo que se refiere a esto. Aunque también entiendo que si hay otras ciencias que juegan en la ciencia ficción, ¿no? Y hay que entender que hay muchas ciencias que juegan, o sea, aquí estamos hablando de cosas que tienen que ver con planetas, que tienen que ver con este tipo de cuestiones, y ahí está claramente la física y la astrofísica metida con toda la cuestión. La robótica, pues obviamente plantean cuestiones de ingeniería, pero también la biología, la química, pues son ciencias que son material fértil para la ciencia ficción, ¿no? Incluso Sí, sí. incluso la sociología también, ¿eh? Digo, ya entrando en temas de humanidades, por ejemplo, esto del cyberpunk dentro de la ciencia ficción, pues tiene mucho que ver con la sociedad, la baja sociedad, ¿no? Y el intento por alcanzar la tecnología que puede controlar todo y mejorar su estado social. Claro. Dice, a ver, Hugo, nos recomienda leer la obra antes de ver la serie o la película. Cuando uno lee la obra antes de verla es imposible no hacer la comparación. Pues es que hay que entender que son, lo que decía, son medios diferentes, son lenguajes distintos. Yo prefiero disfrutar primero la obra cinematográfica y luego hacer la lectura como público. Es decir, como público prefiero hacer ese camino, ¿no? Como estudiante de cine, me gusta lo contrario porque genera un proceso creativo de cómo esto se puede llevar a la pantalla grande o cómo se puede convertir en imágenes. Entonces, realmente depende mucho de la persona. Yo lo que sé es que, o lo que yo he vivido, cuando menos mis experiencias personales me llevan por esos dos caminos, ¿no? Si yo sé que voy a ver una película cuyo texto existe, pero quiero disfrutarla como espectador, prefiero ver primero la película porque sé que la obra, sobre todo cuando es una adaptación, porque también ya se están dando el caso de que se hace la película, queda muy bien, es famosa y luego ya terminen sacando también la novela sobre esa película. Pero ese es otro proceso, que es un proceso ya pues muy diferente, ¿no? Pero aquellas películas cuyo guión es un guión adaptado, lo que conocemos como un guión adaptado, es decir, está basado en un texto literario, pues prefiero ver primero la película precisamente para no entrar en este mundo de las comparaciones, ¿no? Ok. Esta creo, bueno, esta es para varios, a ver quién se anima. Dice, ¿de qué manera, dice el novio de Melissa, dice, ¿de qué manera la ciencia ficción ha cambiado nuestras vidas? Uy. Pues yo creo que pues para empezar de la manera en la que percibimos nuestro presente, ¿no? En cómo nos vemos o cómo podríamos vernos en un futuro. Lo que tiene la ciencia ficción es que nos ayuda a imaginar diversos panoramas, bien, como decía, utópicos o distópicos. Y bueno, esa es una de las grandes aportaciones de la ciencia ficción, ¿no? Como ayudarnos quizá a vernos en diferentes escenarios y a la vez, ¿qué podemos hacer en la actualidad para llegar a esos escenarios y mejorarlos, ¿no? Y pues es lo que hemos estado viendo con estas cuestiones de el intento por reenviar gente a Marte y bueno, entre otras cosas que han estado sucediendo en la actualidad. No, y además Ok. la ciencia Esta ficción, es como, como para Pep. decía que además la ciencia Viene, Hugo, ficción en esa cuestión es, pues siento yo, obligatoria, ¿no? Porque nos permite también atacar temas que en otros géneros serían muy dolorosos atacar, serían muy difíciles de acercarnos, y que sí nos permite cuestionarnos quiénes somos,
qué somos y a dónde vamos, o sea, cuál es nuestra misión ahora sí que en este mundo, ¿no? Y eso es muy importante. La ciencia ficción plantea preguntas básicas de la humanidad y en ese aspecto adquiere su gran fortaleza. Claro, y creo que es una de las ventajas de estos géneros que en algún momento han sido menospreciados, ¿no? Bueno, hablando, por ejemplo, de la ciencia ficción, que en sus inicios pues fue un género menospreciado, pues sí, que como dice Hugo, pues son géneros, tanto ciencia ficción como la fantasía, el terror, son géneros que nos permiten quizá abordar temas escabrosos, ¿no? De nuestra realidad de alguna u otra forma, ¿no? Y sí, es una de las grandes ventajas también en la ciencia ficción. Muy bien. Les digo que la siguiente es como para Pepe, porque dice, ¿podría considerarse la ciencia ficción como hipótesis científicas? Bueno, es que depende. Hay muchos escritores que, sobre todo los llamados de la ciencia ficción duras, de la ciencia ficción dura, que basan sus novelas, sus obras en conocimiento científico y estiran la liga lo más que pueden y lo proyectan al futuro, ¿no? Asimov era muy dado a eso, en particular. Arthur C. Clarke es otro, ¿no? Que agarraba lo que se sabía, ¿no? Y lo proyectaba al futuro, pero con bases. Entonces, pues podría decir, bueno, una hipótesis, sí, lo puedo trabajar como hipótesis científica, o Julio Verne, ¿no? Que puede haber en el futuro una cosa, un bote que ande debajo del agua, ¿sí? O un artilugio que vuele, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenían conocimientos de hidrodinámica, tenían un poquito el conocimiento de la navegación, etcétera, y decían, ¿y si pudiéramos meter el barco debajo del agua, ¿no? O que vuele, ¿no? Entonces, esa es una hipótesis de trabajo, pero basada en conocimiento científico, ¿no? Entonces, pues sí, ¿por qué no? Muy bien. Hay una pregunta aquí, a ver quién se conoce esta. ¿Cómo sería si se pudiera viajar como en el fin de la eternidad? Tú lo mencionaste, creo, Pepe, pero supongo que Sí. los dos ya lo leyeron, los otros dos. Sí, bueno, yo también rápidamente, ya es lo que decía, el fin de la eternidad es una manera de cambiar las realidades. Creo que es de las áreas de la ciencia que están todavía más o más lejanas o prácticamente imposibles hasta ahorita. Volver al pasado o para alterar la realidad y hacer una realidad alterna está muy complicado, ¿no? Y como base, nada más para actualizar el asunto, hay una serie que se llama Dark, una serie alemana, que precisamente durante sus 3 temporadas habla sobre realidades alternas y viajes al pasado y al futuro, de una manera muy interesante. Da mucho campo para la cuestión de ficción, ¿no? De hecho, yo estaba viendo hace poco que las caricaturas que ve mi hija también ya hablan de, o sea, una niña de 6 años ya está viendo caricaturas que también tienen que ver con saltos del tiempo y que sus personajes viajan al futuro y al pasado y demás. Es decir, es un terreno súper fértil para la ficción, porque también forman parte de nuestros deseos más profundos, de poder cambiar nuestros errores, ¿no? De poder tener una segunda oportunidad, de poder volver a vivir lo que no pude vivir. Entonces, nuevamente, la ciencia ficción nos plantea cosas que son fundamentales para el ser humano, pero que viven en el campo del hubiera, ¿no? Pues no podrán cambiar, ¿no? Claro, y que aparte esta serie que mencionas, Dark, lo hace muy bien, ¿no? Y algo que hace muy bien y que es bastante interesante es esta concepción del tiempo como Dios, ¿no? Y de un Dios brutal y que no se puede vencer de ningún modo. Y bueno, sí, son temas bastante existenciales que los aborda de una forma magnífica. Sí. Muy bien. Miren, ya estamos en el tiempo. Vamos a ir como cerrando. ¿Y para cuántos minutos son del tráiler, Hugo? Son 2 minutos y medio. Perfecto. Entonces, miren, vamos a hacer esta última. Hay otras varias preguntas que si quieren después visitar la publicación en Facebook, ahí hay. Una ya la mencionamos, preguntan sobre Verne y sobre Wells y la Guerra de los Mundos y eso. Otra, bueno, que no les pareció, que les pareció bien
el Starship Trooper, pero el juego de Ender no mucho. Pero dicen esta, y cerremos con esta, porque dice, ¿acaso no es tautológico comentar a Bradbury a partir de múltiples pantallas en una misma conferencia? Pues sí, Dice Barracuda. sí, tiene toda la razón. Claro. Sí, pero platíquenos, o sea, ¿cuál es su feeling? Bueno, estamos enfrente de una pantalla, hay millones de niños ahorita enfrente de una pantalla, ¿no? Pues es una posibilidad que se convirtió en realidad y para muchos puede ser aterradora, ¿no? O sea, yo espero que esto no vaya a cambiar tan drásticamente la manera de relacionarse de la humanidad. Pienso en los pobres adolescentes del presente, caray. O sea, sí, ¿no? Y los niños, o sea, sin poder tocar a sus novias, o sea, digo, es una cuestión aterradora, ¿no? Me recuerda, por cierto, bueno, en el extremo, hablando de Asimov otra vez, tiene un libro que se llama El Sol Desnudo, que es buenísimo, ¿no? Que es de la saga de los robots, ¿no? Es la segunda de la saga de los robots, donde habla de una sociedad humana en un planeta, ¿sí? En donde era tabú, era pecado, era antinatural tocarse, o sea, verse cerca, ¿no? Cada uno vivía en su casa, aislado, lleno de robots, ¿no? Pero cada quien estaba, y para comunicarse con los demás era a través de pantallas, nada más, ¿no? Entonces, espero que eso no nos vaya a pasar como humanidad, ¿no? A nosotros. No, y que ahorita, perdón, Hugo, que No, ahorita adelante. simplemente mencionar eso, que tanto Bradbury como Asimov han de estar muriéndose de la risa ahorita en sus tumbas por todo esto que bien mencionan en los comentarios, ¿no? Y que como mencionan, yo creo que sí va a ser complicado para estas generaciones de 3 años, 2, 3 años que están, o 3, entre 3 y 6 años que están creciendo con esta nueva normalidad, ¿no? Es decir, el tema de no poder relacionarse con sus compañeros de clase o estar frente a una pantalla, híjole, pues sí es muy, muy de Bradbury, ¿no? Es un tema muy, muy escabroso, yo creo, ¿no? Y esto me remite también un poco a una ilustración, ahorita me acordé, una ilustración que realizó en los 60, si no me equivoco, un artista llamado Walter Molino, que se llama La vida en 2022. No sé si la vieron, si no pueden consultarla en las redes, pero es muy interesante porque desde la década de los 50 o los 60 es una ilustración en donde vemos a la gente en automóviles personales, en una cápsula, cada uno separado del otro, ¿no? Y híjole, pues es muy similar a lo que estamos viviendo también, ¿no? No, y forma Así es. parte lo que decías, pues de la preocupación de los padres de familia sobre los niños que ahorita están en primero de primaria o en kinder tomando clases en línea, ¿no? O sea, es una de las grandes preocupaciones que no sabemos hacia dónde va a llevar, ¿no? Y también me hacen recordar una serie de los años 60, no es que yo la haya vivido en vivo, simplemente me tocó ver muchas de sus repeticiones de la caricatura de los supersónicos, que también planteaban esta misma cuestión, Claro. o sea, comunicación por pantallas, trabajo en su propia casa, niños también hablando con sus maestras o con sus doctores desde su casa para poder resolver algo, ¿no? Entonces, estamos hablando que al fin y al cabo la ciencia ficción nos ayuda a futurizar algunas cosas que nos llegan, nada más que se nos olvida que algún momento las pensamos, ¿no? Así es. Oigan, pues la verdad es que hay otras preguntas por ahí, les digo, pero tenemos que empezar a cerrar porque además todos los representantes de los comités tienen que irse a una reunión cerrada para discutir cosas de la Noche de las Estrellas. Yo quiero agradecerles, pero antes sí quisiera que Hugo nos ponga pues El esperado tráiler. el Sí, por esperado favor. tráiler, ¿sí? Y en lo que les voy diciendo, quién ganó ese concurso en 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, pues se leyeron las crónicas marcianas, ¿sí? O sea, el 23 de abril, ni modo, o sea, perdimos, pero si hubiéramos votado, hubiéramos ganado. Así que, Ajá. pero bueno, hay de todo, ¿sí? Preséntanos, Hugo, este tráiler, ¿sí? Bueno, ¿Qué pues tienes ahí? vamos a ver el tráiler de Fundación, que es la serie que están planteando con la compañía de la manzanita. Vamos a ver cómo la
pues cómo la plantean, pero hablan de una producción bastante grande y seguramente pues va a ser muy interesante ver cómo adaptaron las novelas de Asimov para la pantalla chica, porque no va a llegar al cine, va a llegar para la televisión. Entonces, a ver qué les parece. People have been trying to make Foundation for over 50 years. Foundation was an enormous influence for Star Wars. It was the greatest science fiction work of all time. The story is sprawling, the scope is sprawling, it unfolds over the course of 1,000 years. If ever there were a company that was hoping to sort of better people's lives through technology, through creativity, the Apple, and that's something very much that Asimov was hoping for. Going to arrest me tomorrow. And you, it's almost a certainty. You're familiar with my work, psychohistory? Yes, in theory, but I don't know what it has to do. It's not a theory. You're worried you can predict the future. Worry, people believe I can. They don't like the future I predict. The empire will fall. Order will vanish. Massive events rushing to meet us. Only we can short the darkness. Perfecto, pues Pues ahí está. como dijo Pepe hace un rato, aprovechen estos días todavía que tenemos de encierro para releer las fundaciones y para disfrutar más las series. O pues esperen a que se hagan las series y hagan como hubo en algunos casos, leanlas después, ¿no? Sí. Perfecto. Y al final, pues ni modo, o sea, ganó Asimov porque estamos cerrando con Asimov, ¿sí? Con las fundaciones. De Bradbury no se ve ninguna serie, las Crónicas Marcianas creo que resultaron chafas en serie, ¿no? Así que bueno, oigan, tenemos que cerrar, desafortunadamente siempre nos piden más en las redes, de verdad, siempre nos están pidiendo más en las charlas que hemos tenido, y pues yo creo que vamos a abusar de Hernán, de Vicente, de toda la gente de Planetarios de Quintana Roo, para que volvamos a hacer ahora algo con otra alrededor de ciencia ficción, pero veremos en qué sentido, ¿no? Así que bueno, Pepe, muchísimas gracias, Pepe, de nuevo. Hugo. Gracias a ustedes por la Gracias, de verdad. invitación. ¿Sí? Gracias, Hugo. Y No, Diego. Gracias. Muchas gracias. Diego, Gracias a todos. espero que no te hayas sentido tan mal y que vuelvas a aceptar una invitación, ya que nos conoces a todos, ¿no? Con mucho gusto, fue un placer, de verdad. Igualmente. Sí. Perfecto. Vicente, tú nos despides, ¿verdad? No, bueno, pues agradecerles el tiempo y el espacio, nunca mejor dicho, para compartir esta fascinación. Yo creo que los que hemos leído poco ciencia ficción es una gran invitación para leer más. Los que todavía no leen nada, adentrarse. Y pues nada, saben, Pepe, Hugo, Diego y Raúl, pues que los planetarios de Quintana Roo son su casa. A nombre del licenciado Hernán Herrera, del ingeniero Víctor Alzárreca, les agradecemos mucho que tomen en cuenta a los planetarios y el que podamos realizar proyectos y actividades en conjunto. Entonces, pues nada más agradecerles nuevamente y
pues despide tú, Raúl. Bueno, nada más, Hernán creo que ya se quedó por ahí dormido porque ya apagó la cámara y todo, pero por supuesto que le agradecemos un montón a Hernán todo el apoyo para dejarnos hacer cosas como esta desde su casa, ¿sí? Así que, bueno, a todos los seguidores de Noche de Estrellas, ya saben, 21 de noviembre va a ser virtual. Sigan pendientes porque hay actividades todavía de aquí al 21 de noviembre. Va a haber otras mesas redondas, va a haber otras conferencias, va a haber algunos talleres. Entonces, por favor, estén pendientes y seguramente volveremos a tener aquí a estos personajes hablando de otros personajes. Así que muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, hasta luego. Saludo, gracias.